York, New York. Están presos en Nueva York García Luna, toda la policía del usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, y estos desvergonzados nos vienen a hablar de una investigación periodística. Ustedes tan Loret y nosotros tan López Obrador, con mucho orgullo, patriota. Como lo ha dicho el compañero presidente, su timbre de orgullo, su honestidad. Son golpistas, es lo que son, financiados por la Embajada de Estados Unidos, porque detrás de esta ofensiva miserable contra el compañero presidente López Obrador está la reforma constitucional. Entonces, ¿qué sucede? Que le comente, oye, ¿por qué no le ponen el himno? Honorable Asamblea, si ustedes me lo permiten, los honores a la bandera, que por ser una sesión de Congreso General tiene un carácter protocolario, no puede haber intervenciones, por lo que le ruego su comprensión, que siempre me ha dispensado para que continúe el desarrollo de esta sesión. No habiendo quien haga uso de la palabra. Permítame un segundito. Permítanme un segundito. Interpreto que lo que desea el diputado Fernández Noroña, que no puede intervenir, es que se consigne estos hechos en el acta. ¿Es correcto? Discúlpeme. Continúe con la consulta, secretaria. Sobre el orden del día. Diputado presidente, en la mesa directiva se presentó la solicitud de que en la agenda política tocáramos el tema de la sesión de ayer de instalación de Congreso General. Finalmente no se acordó y yo quiero plantear dos cosas. Primero, lo dije ayer en la Junta de Coordinación Política y no tengo ningún empacho en decirlo aquí en el Pleno, que en política las cosas no son personales. Tú y yo hemos construido un puente de comunicación, camino hacia una amistad inclusive, a pesar de nuestras diferencias políticas. Sin embargo, el día de ayer yo no creo que se haya cometido un error, sino veo un uso de la presidencia de la mesa directiva premeditado, con intencionalidad política parcial, porque la discusión sobre si deben estar gente armada en el Pleno o no, a mí me parece ociosa jurídicamente, porque la ley dice muy claro que en el recinto no debe haber gente armada y la entrada de la Cámara sigue siendo el recinto. Y por lo tanto, si se interpreta que las Fuerzas Armadas presentes en el Pleno violaban la ley, también la violaban afuera. Segundo, no se puede invitar a la escolta de las Fuerzas Armadas pidiéndole que no sean armadas. Es un despropósito. Hubo faltas de respeto a los símbolos patrios, pero además a mi persona y al Pleno. Yo lo único que quería el día de ayer era que quedara manifestado en el acta, porque se abrió a discusión el acta, el malestar del Pleno por el manejo que la presidencia tuvo, que no consultó con la mesa directiva, no consultó con la Junta de Coordinación Política e hizo su santa voluntad. Se plantea ayer en una gira de medios que la presidencia de la Cámara respetó la legalidad y que los demás no. Bueno, es injuria sobre injuria. Se ha porfiado en la necesidad de mi país. Entonces, y el agravio a mi persona, que no es personal, es político, de haberme negado el uso de la palabra
cuando somos pares y la conducción de la presidencia de la mesa da facultad para otorgar o no el uso de la palabra, pero debe fundamentarse, y no había ningún fundamento, pero ni siquiera se intentó hacerlo, me parece un precedente muy grave. Yo, por todas estas razones, insistiendo que no tiene ningún carácter personal, pido a este Pleno la remoción del presidente de la Cámara de Diputados. Me parece que no es el comportamiento que debe tener quien preside la Cámara y que lo toquemos en la Junta de Coordinación Política y presentemos la discusión formal al Pleno por esta situación que he expuesto claramente. Agradezco mucho, diputado presidente. Yo pensé que dábamos por terminada con la intervención que hiciste, pero no puedo dejar pasar dos cosas que sí quiero que queden asentadas en el acta. Primero, el hubiera es un tiempo bobo, pero si ayer, en el momento que se abrió a debate, a discusión el acta, se hubiese respetado el derecho que tenía yo a intervenir, se habría manifestado la inconformidad que el Pleno teníamos con el manejo y el formato que se había dado y asunto solucionado, porque inclusive llegamos a un hecho poco común de que se votara en contra el acta de la sesión, que es un hecho, a mí me parece que lamentable por la mala conducción que se dio el día de ayer, en un honor muy grande que es presidir la sesión de instalación del Congreso General, como titular del Poder Legislativo en esa sesión en específico. Pero además, yo no soy abogado, yo soy sociólogo. Con respeto a los abogados pueden decir una cosa y su contraria. Yo escucho las argumentaciones que se expresan desde la presidencia de la Cámara, pero el tema no es ese. Pareciera que se armó a propósito, ahora sí que te estás viendo muy panista, porque el usurpador de Calderón militarizó el país, lo bañó en sangre y luego nos acusan a nosotros de militarizarlo y nos dicen que lo desmilitaricemos. Y la presidencia invita a las Fuerzas Armadas y les pide que no estén armadas, ¿no? Y nos salva de que haya entrado un grupo armado al Pleno. No, bueno, eso crea la situación y luego nos salva de ella, pues es el colmo del absurdo. La verdad es que pues hay excepciones, y efectivamente aquí no le rendimos honores a la bandera, estaba en la pantalla, yo te veía saludando, tomándote fotos, una serie de cosas, pero lo que, todo es delicado, y aunque dijiste que asumías los errores, me parece gravísimo que a un par se le niegue la palabra. Primero porque hay precedente de intervención mía inclusive, en sesiones generales del Congreso, inclusive con tu presidencia. Y segundo, porque pusieron a discusión el acta. Y quien estaba como secretaria de la mesa directiva dijo, y no habiendo quien, no sé, pero si yo estaba pidiendo la palabra. Y decía que no me veía, que no me escuchaba. Ya se parecían a Carlos Salinas. Entonces, que ni veía, ni oía, ni escuchaba. Y no hay ningún señalamiento en este sentido. Ninguna o en todo eso que se leyó, y además ahí va la argumentación de por qué le negué el uso de la palabra a un par, que no existe el fundamento legal. Yo no esperaba una disculpa, pero por lo menos el reconocimiento que esas cosas no deben suceder, no deben repetirse, porque es un atropello, no es personal, es un atropello, somos pares y como tal debemos tratarnos. Nosotros reconocemos que conduce la persona que tiene la conducción de la mesa, la investidura y la responsabilidad que tiene, y esperamos que se tenga el mismo criterio en el respeto de la investidura y la representación que cada uno de las 500 diputados y diputados tenemos. Por lo anterior, yo reitero mi solicitud que haré formal de que sea removida la presidencia de su responsabilidad al frente de esta Cámara de Diputados. 31 de enero se conmemoró 199 años del acta constitutiva como República Federal en nuestro país. El próximo año se cumplen 200. Y lo que hay que oír
Movimiento Paniaguado viene a hacerle homenaje a Iturbide. No, bueno, si lo que estamos conmemorando es la República Federal, lo que estamos conmemorando es que se corrigió el camino y en vez de hacer un imperio, se estableció lo que rige hasta la fecha el país, a pesar de las dificultades y vicisitudes, porque después vino el imperio francés con Maximiliano a querer someternos, y gracias a la tenacidad de Benito Juárez y al apoyo del pueblo de México se restauró la República y se hizo la Constitución de 1857 que rige a la fecha, porque esta que estamos conmemorando de 1917 fue una profunda reforma, pero reforma al fin de la Constitución de 1857. 5 pilares, he dicho aquí 4 pilares, 5 pilares que surgen del programa del Partido Liberal Mexicano, publicado el 1 de julio de 1906 con el gran gigante Ricardo Flores Magón. Educación pública, laica y gratuita que a la fecha no se respeta, que se sigue haciendo educación confesional y que pretendían en algún momento la derecha extraviada que ha gobernado este país llevar la educación confesional a la educación pública. Ya estaban queriendo en la UNAM dar clases de catecismo de 7 a 8 de la mañana y de 10 a 11 explicar el misterio de la Santísima Trinidad, que no pueden explicar porque es misterio. El artículo 27 de la riqueza del subsuelo para el pueblo, que estos gobiernos traidores al pueblo entregaron al extranjero, como fue el petróleo en las últimas reformas del gobierno usurpador de Calderón y del gobierno de Enrique Peña Nieto. El 115 del municipio libre, el 123 de los derechos de los trabajadores, que no hemos podido restituir los derechos plenos surgidos de la Revolución Mexicana, y el 130 del Estado laico, que también se vulnera, inclusive por legisladores que vienen a tribuna a endilgarnos bendiciones, hipócritas como son, porque lo demuestro con una sola gráfica. Vienen aquí a hablar de división de poderes, de respeto a la República, de respeto a los pueblos, y celebraron como si hubieran ganado el Mundial de Fútbol el golpe de Estado en Perú. Tú sigues, López Obrador, dijeron, y hoy Pedro Castillo, presidente legítimo de Perú, está preso por el delito de salir del corazón del pueblo a encabezar su patria. Hay 70 peruanos y peruanas asesinados y la derecha calla cómplicemente frente a esta masacre que se desarrolla en el hermano país. Exigimos que pare la represión en Perú y la libertad inmediata del presidente Pedro Castillo. Callaron nuevamente cuando en Brasil, a unos días de que tomara Lula da Silva la presidencia, intentaron un golpe de Estado. Celebraron el intento de asesinato de la vicepresidente Cristina Fernández de Argentina. Y vienen aquí a tribuna a decirle dictador al compañero presidente. ¿No tienen vergüenza? ¿De verdad que lo obligan a uno hasta en las efemérides a decirles lo que son y representan? Todo lo contrario a lo que aquí se celebra, todo lo contrario a lo que aquí se honra, todo lo contrario al compromiso que debemos cumplir con el pueblo de México. Todavía aquí se viene a defender al Poder Judicial corrompido, al Poder Judicial que llega a la majadería extrema de anular la convocatoria para elegir a 4 consejeros electorales que fue por unanimidad de esta soberanía y de todas las fuerzas políticas, sin tener derechos para hacerlo, con un documento apócrifo, sin respetar nuestro derecho de audiencia. Es infame lo que está haciendo el Tribunal Electoral y la derecha convalida porque prepara su discurso de decir que le hicimos fraude electoral porque saben que van a perder de manera avasalladora la elección presidencial de 2024. Así es que, compañeras y compañeros, yo y nuestro movimiento honramos, no con el discurso, con los hechos, con el compromiso, con la lucha a favor del pueblo, a la República Federal,
y a la profunda reforma hecha por una revolución. Nos decía, y termino, Movimiento Paniaguado, que se pusieron de acuerdo. ¡Qué ignorancia más monstruosa! No se pusieron de acuerdo nada, hubo una guerra civil y el bando que triunfó en la guerra civil que encabezaba Venustiano Carranza fue el que hizo la profunda reforma a la Constitución de 1917, afortunadamente influenciados por el ideólogo de la Revolución Mexicana olvidado, Ricardo Flores Magón. Cierro planteando: larga vida a la República Federal. Efectivamente, larga vida a la división de poderes, pero no a los poderes corruptos que sirven a la oligarquía, a la injusticia y a la explotación del pueblo. Larga vida a la Constitución. Que concluya. Y termino. El artículo 136 constitucional dice que es inviolable la Constitución y que si vinieran gobiernos contrarios al marco constitucional, todo lo que hagan no vale y que una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución vuelve a valer. El pueblo ha recuperado su libertad y es hora de que restauremos la Constitución de 1917 con los derechos plenos para el pueblo, la soberanía y la riqueza de la patria al servicio de nuestro pueblo.